Ha sintonizado El Gato Narrador, historias dramáticas para humanos. Hoy leeremos. Tuve que matar para salvarla, y ahora me dejó como si yo fuera el monstruo. Y lo soy. Hola a todos. No sé bien por qué escribo esto. Supongo que necesito sacarlo o me volveré loco. Mi nombre es Tomás, y esta es la historia de cómo perdí todo lo que amaba por intentar protegerlo. Todo termina aquí. O quizás todo empieza aquí. Estoy de rodillas. El piso de madera barato del apartamento está pegajoso, tibio. Huele a pólvora, a cobre y a algo más, algo agrio y final. Mis manos están cubiertas de una pintura roja y espesa que no es mía. A mi lado, en el suelo, descansa una pistola. Todavía humea un poco, como si suspirara después de un gran esfuerzo. Al otro lado de la habitación, contra la pared desconchada, está María, mi María. Sus ojos, esos ojos que han sido mi hogar y mi ancla, ahora son dos pozos de terror insondable fijos en mí. No en el cuerpo que yace a mis pies, sino en mí. Su cuerpo entero es un temblor. Tuve que hacerlo. Le susurro, y mi voz suena rota, ajena. Iba a matarte. Tuve que hacerlo. Pero las palabras no la alcanzan. Se pierden en el abismo que acaba de abrirse entre nosotros. Veo el momento exacto en que la comprensión la golpea, no la comprensión de que la salvé, sino la de que el hombre que amaba, el Tomás que conocía, acaba de morir frente a ella, y en su lugar ha nacido algo más, un monstruo. Hace apenas 48 horas, yo todavía era ese hombre, o al menos me aferraba a la ilusión de serlo. Estaba en la bodega sintiendo el aire viciado y el olor a cartón húmedo. Frente a mí estaban Raúl y Checo. Raúl, con su camisa de seda siempre impecable y su sonrisa de tiburón. Checo, su sombra, un tipo grande y estúpido cuya única función era parecer intimidante. Eran mis jefes, los gerentes de nivel medio en la organización de Don Altamira, para la que yo movía paquetes y hacía recados. Un trabajo de mierda, pero pagaba las cuentas y, sobre todo, mantenía un perfil bajo. «Tomás, Tomás, Tomás», empezó Raúl paseándose frente a mí. «Tenemos un problema, un gran problema». Señaló unas cajas abiertas y vacías. «Falta mercancía». «Y según mis cuentas», dijo, sacando una libreta, «falta un fajo de casi 50.000». Me miró fijamente. «Y todas las pistas, todos los movimientos apuntan a ti». Sentí un frío helado recorrerme la espalda. Era una trampa. Lo supe al instante. Siempre había sido demasiado eficiente, demasiado discreto. Nunca les di problemas. Y eso, en este mundo, te convierte en una amenaza o en una herramienta. Habían decidido que yo sería su chivo expiatorio para cubrir sus propios robos. Eso es mentira, Raúl, y lo sabes, dije, tratando de mantener la calma. Yo no toqué nada. Checo dio un paso al frente, infló el pecho. «Cuidado con lo que dices, pendejo». Raúl levantó una mano para detenerlo. No, Checo. Tomás es un buen chico. Estoy seguro de que todo es un malentendido». Su sonrisa se ensanchó. «Así que vamos a hacer esto fácil. Tienes 72 horas para reponer lo que se perdió. Los 50.000 y el valor de la mercancía. Digamos, 100.000 en total, para redondear. Si no, bueno». Hizo una pausa, sacó su teléfono y me mostró una foto. Era María, saliendo de la universidad, riendo con una amiga. Mi corazón se detuvo. «Sabemos que tu novia es tu mundo entero», continuó Raúl, su voz un veneno suave. «Sería una verdadera lástima que tuviera que pagar por tus errores. Las deudas se cobran, Tomás, de una forma u otra». Comprendí la jugada maestra. No querían el dinero, no realmente. Querían endeudarme, atraparme. Si pagaba, demostraría que tenía acceso a esas cantidades, que era más de lo que aparentaba. Si no pagaba, María sufría. De cualquier modo, me tenían. Estaba jodido. Salí de esa bodega con el peso del mundo sobre mis hombros. Caminé sin rumbo, las palabras de Raúl rebotando en mi cabeza. 100.000, una cifra imposible. Podría trabajar 10 años y no ver esa cantidad junta. El miedo era una cosa física, una garra que me apretaba el estómago. Pero debajo del miedo, una rabia fría empezaba a crecer. No por mí, por ella. Habían cruzado la única línea que no debían. Llegué a nuestro pequeño apartamento, el único santuario que conocía. Al abrir la puerta, el olor a guisado y el sonido de su risa me golpearon. Estaba en la cocina, bailando suavemente mientras preparaba la cena. Se giró y me sonrió, y por un instante el mundo exterior desapareció.
Llegaste, dijo, corriendo a abrazarme. Me aferré a ella como un náufrago. Olía a vainilla y a hogar. Te tengo una sorpresa. Me soltó y corrió a la mesita de la sala, trayendo una hoja de papel con una emoción infantil. Mira, mis notas finales, puros dieces. Sus ojos brillaban de orgullo. El profesor dijo que si sigo así, podría conseguir una beca para el posgrado. ¿Te imaginas, Tom? Nosotros en otra ciudad, empezando de cero, lejos de todo esto. La miré, tan llena de vida, de planes, de un futuro brillante, que no tenía ni idea de lo frágil que era. ¿Cómo podía contarle que nuestro futuro pendía de un hilo, amenazado por tipos como Raúl y Checo? No pude. Le sonreí, la besé y le dije que era la mujer más inteligente y maravillosa del mundo. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, su respiración tranquila un contrapunto a mi corazón desbocado, yo me quedé mirando el techo, planeando, desesperando. Al día siguiente, la pesadilla se materializó. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Era una foto. María, sentada en una banca del campus, leyendo un libro. Mi sangre se heló. Un minuto después, otra. María, entrando a la cafetería. Estaban allí, la estaban vigilando cada segundo. La rabia finalmente ahogó al miedo. Esto no era un negocio, era personal. Busqué a Raúl. Lo encontré en un bar que usaba como oficina. Estaba solo bebiendo un whisky caro. Me senté frente a él sin ser invitado. «Deja a María fuera de esto», le espeté, mi voz temblando de furia contenida. Él ni siquiera pareció sorprendido. Tomó un sorbo largo, saboreándolo. Luego me miró y su sonrisa era puro hielo. «Tu novia es muy bonita, Tomás», dijo, casi con dulzura. «Sería una lástima que algo le pasara por tu culpa». Me levanté, la silla raspando el suelo. Quería saltar sobre la mesa y borrarle esa sonrisa de la cara a golpes, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Salí de allí sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Pasé las siguientes horas en un frenesí. Vacié mi apartamento. Vendí mi viejo reloj, la consola de videojuegos que tanto me costó, los pocos muebles decentes que teníamos. Fui a casas de empeño, a compradores de segunda mano. Cada billete que conseguía era una pequeña victoria y una enorme derrota. Al final del día, me senté en el suelo de mi sala casi vacía y conté el dinero. Una y otra vez. No llegaba ni a 20,000. No era ni la mitad de lo que pedían solo por el supuesto dinero robado. La desesperación era un pozo negro y profundo. Y ahí, en medio de la nada, un recuerdo me iluminó. Don Altamira, el jefe de jefes. Un hombre mayor, de la vieja escuela. Las pocas veces que lo había visto, me había tratado con un respeto casi paternal. Siempre decía que apreciaba a la gente derecha. Raúl y Checo eran sus perros, pero él era el dueño. Quizás, solo quizás, el dueño no sabía lo que sus perros estaban haciendo. Era un riesgo enorme. Saltar la cadena de mando era un pecado capital. Pero, ¿qué otra opción tenía? Conseguí su número a través de un contacto que me debía un favor. Llamé, esperando que me mandaran al diablo. Para mi sorpresa, la voz al otro lado me dijo que don Altamira me vería esa misma tarde en un restaurante elegante del centro. El lugar era de otro mundo. Manteles de lino, copas de cristal, meseros que se movían como fantasmas. Yo, con mis jeans gastados y mi camiseta, me sentía como una cucaracha en un pastel de bodas. Don Altamira estaba en una mesa al fondo, solo mirando la ciudad a través del ventanal. Me senté y, sin rodeos, le conté todo. La trampa, el dinero, la amenaza contra María. Él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin que su rostro revelara nada. Cuando terminé, se quedó callado por un largo minuto, tamborileando sus dedos sobre la mesa. Finalmente, habló. «Sabía que esos dos eran unas ratas», dijo, su voz grave y tranquila. «Pero usar a una civil, a la mujer de uno de mis hombres, eso es inaceptable». Me miró directamente. «Raúl y Checo están robando y te están usando como chivo expiatorio. Me confirmas mis sospechas, muchacho. No te preocupes, esto no se queda así». Sentí como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de encima. Por primera vez en 2 días pude respirar. Alguien me había escuchado, alguien con el poder de arreglarlo. Regresé a casa con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. María notó el cambio. «¿Pasó algo bueno?», preguntó.
Pronto todo estará bien, mi amor, te lo prometo, le dije abrazándola. No le di detalles. No quería mancharla con la suciedad de ese mundo. Esa noche dormí por primera vez con una pizca de esperanza, una falsa sensación de seguridad antes de la tormenta. A la mañana siguiente recibí una llamada de don Altamira. Mis hombres se encargarán de Raúl y Checo esta noche, me informó. Tú mantente al margen, considera el asunto zanjado. Sentí un alivio inmenso, pero también una extraña inquietud. Era demasiado fácil. Esa noche, la inquietud se convirtió en pánico. Sonó mi teléfono. Era don Altamira de nuevo, y su voz ya no era tranquila. Hubo un problema. Eliminamos a Raúl, pero Checo escapó. Está herido. Y un animal herido es el más peligroso. Está desesperado. Mantén los ojos abiertos, Tomás. Muy abiertos. Colgué. El suelo desapareció bajo mis pies. Checo, el bruto, el imbécil, el perro rabioso, ahora andaba suelto. Y sabía que yo era la causa de todo. Y sabía de María. Los siguientes días fueron una tortura paranoica. Cambié las rutas de María a la universidad. La esperaba a la salida sin que se diera cuenta. Revisaba las cerraduras 10 veces antes de dormir. Me sentía más vigilante, en control de la situación, pero era otra ilusión. Y entonces, un martes por la tarde, el mundo se vino abajo. Le mandé un mensaje a María a las 3. No respondió. A las 4, nada. A las 5 la llamé. Buzón de voz. Una y otra vez. El pánico empezó a burbujear en mi pecho. Fui a la universidad. Sus amigos de la última clase me dijeron que nunca llegó. Nadie la había visto desde el mediodía. Aquí es donde la historia se pone realmente jodida. Si creen que esto ya era malo, les sugiero que se suscriban, porque no querrán perderse cómo termina este infierno. Conduje como un loco por toda la ciudad. Hospitales, parques, cafés que le gustaban. Llamé a su madre, a sus amigas. Nadie sabía nada. Cada minuto que pasaba era una nueva puñalada de terror. Era como buscar a un fantasma. Estaba perdiendo la cabeza. Y entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Era del número de María. Si quieres volver a verla, ven solo al almacén abandonado en la zona industrial. Tienes 30 minutos. El mundo se detuvo. El miedo se transformó en una claridad helada y absoluta. Ya no había planes, ni esperanza, ni futuro. Solo ese almacén. Pisé el acelerador a fondo. No llamé a don Altamira, no llamé a la policía. Esto era entre Checo y yo. Llegué en 15 minutos. La puerta de metal oxidado estaba entreabierta. Entré. El lugar era una caverna de concreto y sombras. Y en el centro, bajo un solitario foco de luz, estaba ella, atada a una silla. Y a su lado, Checo, estaba pálido, con una mancha de sangre oscura en el costado de su camisa. Cojeaba, pero en su mano, firme, había una pistola, y esa pistola apuntaba directamente a la cabeza de María. «Llegaste, soplón de mierda», dijo Checo, su voz un gruñido de dolor y odio. «Por tu culpa, Raúl está muerto. Por tu culpa, me estoy desangrando. Arruinaste todo». Comenzó a divagar, a despotricar sobre su lealtad a Raúl, sobre cómo yo era un traidor. Su monólogo delirante me dio unos segundos preciosos para escanear el lugar. No había salida fácil, solo una puerta. Estábamos a unos 10 metros de distancia. María me miraba, las lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. De repente, Checo se detuvo. Sonrió, una mueca horrible en su rostro sudoroso. Pateó algo metálico que estaba en el suelo. El objeto se deslizó por el concreto y se detuvo a mis pies. Era otra pistola. «Vamos a resolver esto como hombres», dijo. «Tú y yo. Pero escucha bien las reglas. Si me ganas, si me matas, tu noviecita muere de todas formas. Se desangrará aquí conmigo. Y si yo te gano, bueno, la mato delante de ti, para que sea lo último que veas». El aire se escapó de mis pulmones. No había negociación posible. Estaba completamente loco. Su plan no era sobrevivir. Su plan era llevarnos a todos con él. Iba a matar a María sin importar qué pasara. En ese momento, lo supe. Para salvarla, no bastaba con desarmarlo. Tenía que matarlo. Me agaché y tomé el arma. Pesaba 1 tonelada. Mis manos temblaban violentamente. Nunca había disparado una pistola en mi vida. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de María. En medio de su terror, vi una chispa de esperanza. Confiaba en mí. Creía que podía salvarnos.
Ese pensamiento fue como un ancla en medio de la tormenta. «Se acabó el tiempo», gritó Checo, su rostro contorsionado por la locura. «Tienes 3 segundos, o ella muere». 1. Apuntó el arma directamente a la sien de María. 2. Mi corazón era un tambor salvaje. El mundo se redujo a 3 puntos. Mis ojos, el cañón de mi arma y el centro de su pecho. 3. Disparé. El estruendo fue apocalíptico, llenó cada rincón del almacén y de mi alma. Checo se quedó quieto un instante, una expresión de sorpresa en su rostro. Luego, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó como un saco de papas. El silencio que siguió fue más ruidoso que el disparo. Un silencio ensordecedor, lleno del eco de lo que acababa de hacer. Corrí hacia María, con el corazón en la garganta, temblando de pies a cabeza. Corté las cuerdas con una navaja que llevaba. Ella se puso de pie, pero cuando intenté abrazarla, me apartó. Se quedó mirándome, no al hombre que la había salvado, sino al que tenía las manos manchadas de sangre y pólvora. Me miraba como si fuera un completo extraño. «¿Quién eres?», susurró, su voz rota. «¿Cuánto tiempo has estado en esto? ¿Quién eres realmente, Tomás?». Intenté explicarle. Le hablé de Raúl, de la trampa, de don Altamira, de que no tuve opción. Pero las palabras se atropellaban, sin sentido. Ella solo negaba con la cabeza. «Mataste a alguien, Tomás», me interrumpió, y cada palabra era un golpe. «Acabas de matar a una persona frente a mí. No puedo procesar esto». El viaje de vuelta al apartamento fue en un silencio sepulcral. Yo quería gritar, decirle que lo hice por ella, por nosotros, pero el abismo entre nosotros ya era demasiado grande. En casa, intenté desesperadamente recuperar algo de normalidad. Puse agua para un té, hablé en voz baja sobre irnos lejos, empezar de nuevo, como si pudiéramos borrar la imagen de Checo cayendo al suelo. Entonces la vi. Estaba en nuestra habitación, metiendo su ropa en una maleta, en silencio, con una calma que me aterrorizó. «¿Qué haces?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El pánico se apoderó de mí. «María, por favor, no hagas esto. Lo dejaré todo, te lo juro. Nos iremos de la ciudad esta misma noche». Se giró y me miró, y en sus ojos ya no había terror, solo una tristeza infinita y una distancia insalvable. «¿No lo entiendes, Tomás?», dijo, su voz apenas un susurro. «Ya no importa si te vas o te quedas. El problema no es la ciudad. El problema soy yo». Hizo una pausa, y sus siguientes palabras me destrozaron. «Tengo miedo de ti ahora». Se fue esa noche. Se llevó su maleta y dejó un vacío del tamaño del universo. Me senté en el sofá, mirando las fotos de nosotros que había dejado sobre la mesa. Fotos de un hombre que ya no existía, y de un amor que acababa de asesinar para intentar salvarlo. La soledad era una bestia viva, devorándome desde dentro. Mi teléfono sonó. Era don Altamira. «Me enteré de lo de Checo», dijo, su voz con un nuevo tono de respeto. «Lamento que tuvieras que encargarte tú mismo, pero demostraste que tienes lo que se necesita. Tienes agallas, muchacho. Hay un lugar para ti en mi organización, un buen lugar». Y ahí estaba la ironía final. Había caído en la trampa de todos modos. Al intentar escapar, me había hundido más profundo. Ya no era un simple recadero. Había matado. Había probado mi lealtad y mi valor de la única manera que cuenta en su mundo. Ya no tenía la opción de salir. Acababa de ser reclutado. Las semanas que siguieron fueron un borrón. Don Altamira cumplió su palabra. Me dio la oficina que antes era de Raúl. Tenía dinero, más del que jamás había soñado. Tenía el respeto de los demás, que en realidad era miedo. Tenía poder, pero estaba completamente vacío. Un día, desde el coche con chofer que don Altamira me había asignado, la vi. Estaba cruzando la calle, de la mano con otro chico. Se reía. Era la misma risa que había llenado mi pequeño apartamento, pero ahora sonaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Se veía feliz, ligera, libre, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros, como si yo nunca hubiera existido. Y en ese instante, lo comprendí todo con una claridad brutal. Todo lo que hice, el miedo, la rabia, la sangre, el asesinato, todo fue inútil. La salvé de Checo solo para perderla por culpa de lo que tuve que hacer para salvarla. Ella estaba mejor sin mí. Y yo estaba atrapado en el mundo que siempre odié, convertido en la misma clase de hombre del que intenté protegerla. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta.
Regresé a mi nueva y lujosa oficina. Miré a mi alrededor. El escritorio de caoba, la silla de cuero, el bar lleno de botellas caras. Todo lo que alguna vez pensé que significaba tener éxito. Todo olía a fracaso. La puerta se abrió y uno de mis nuevos subordinados, un chico joven y nervioso, asomó la cabeza. «Señor, hay un problema con unos chicos de la zona sur que no quieren pagar la cuota. ¿Qué hacemos con ellos?» Lo miré y en sus ojos asustados vi mi propio reflejo. El reflejo del Tomás que fue confrontado en una bodega no hace mucho tiempo. Ahora yo era Raúl. Yo era el que daba las órdenes, el que inspiraba miedo, el que perpetuaba el mismo ciclo de violencia y desesperación que me había destruido. «Sal», le dije, la voz plana, sin emoción. «Yo me encargo». El chico se retiró, aliviado. Me quedé solo, mirando por la ventana. A lo lejos podía ver la silueta del edificio de la universidad donde María estudiaba, donde construía su nueva vida sobre las ruinas de la nuestra. Saqué mi teléfono, su contacto seguía ahí. María, mi amor. Nunca tuve el valor de borrarlo. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de llamar. ¿Qué le diría? ¿Que lo sentía? ¿Que la extrañaba? ¿Que me estaba muriendo por dentro? Las palabras que salieron de mi boca fueron un susurro, solo para mí, un eco de un pasado no tan lejano. «Solo quiero salir de esto, don Altamira. Le juro que no fui yo». Pero ya no había un don Altamira a quien rogarle. Ahora, el don Altamira de la historia de algún otro pobre diablo era yo. Guardé el teléfono, no hice la llamada. Me levanté, me ajusté la corbata de seda, esa prenda que nunca pensé que usaría y que ahora se sentía como una soga. Caminé hacia la puerta, listo para enfrentar mi nuevo mundo. Afuera, esperando en el pasillo, había un joven. No tendría más de 20 años. Estaba pálido, nervioso, retorciéndose las manos. Me miró con una mezcla de miedo y una desesperada esperanza. Seguramente venía a pedir un préstamo, a proponer un negocio turbio, a vender su alma por un poco de aire para respirar. Era yo, era exactamente yo hace apenas unos meses. Lo miré, sin expresión, sintiendo el hielo instalarse definitivamente en mis venas. El último vestigio del viejo Tomás se desvaneció. «Entra», le dije, mi voz fría y firme. «Vamos a hablar». Ah, el ser humano. Qué criatura tan fascinante en su predecible y patética tragedia. Se envuelven en el manto de la nobleza, convencidos de que sus acciones más atroces están justificadas por un sentimiento tan volátil y mal definido como el amor. El protagonista de nuestra pequeña fábula se embarcó en una cruzada para salvar a su damisela, solo para descubrir que la armadura del caballero blanco estaba forjada con el mismo acero que la del monstruo que pretendía derrotar. Es un cuento tan antiguo como las manchas de humedad en mi rincón favorito para dormir, y sin embargo insisten en representarlo una y otra vez, esperando, supongo, un final diferente. La ironía, por supuesto, es tan espesa que se podría untar en una tostada si yo comiera esas cosas. Obtuvo todo lo que la sociedad define como éxito: poder, riqueza, un respeto cimentado en el miedo. Perdió, en cambio, la única cosa que le daba un barniz de humanidad. Y la mujer por la que se inmoló ahora ríe bajo el sol, libre de la oscuridad que él abrazó por ella. Ella no lo ve como su salvador, sino como la personificación de la pesadilla de la que necesitaba escapar. Él no la salvó a ella, se condenó a sí mismo, y sin querer, la liberó en el proceso. Un acto de altruismo que culmina en el más puro egoísmo existencial. Y así, el ciclo se perpetúa. El oprimido se convierte en opresor, la víctima en verdugo. Contempla su reflejo en los ojos aterrorizados de la siguiente generación de desesperados, y en lugar de romper la cadena, se resigna a ser su nuevo eslabón de hierro. Un final deliciosamente sombrío. Debo admitir, me deja con una pregunta que me permito lanzar a su limitado intelecto. Si para proteger la inocencia debes destruirla dentro de ti, ¿alguna vez fuiste realmente un héroe? ¿O simplemente un monstruo, esperando la excusa correcta para nacer?